Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Cátedra China Contemporánea de Flaxo y al ADA Internacional, así como a la Embajada China en Costa Rica, por esta invitación a conversar con ustedes esta tarde sobre la Cumbre Empresarial China, Latinoamérica y el Caribe, dentro del cuarto ciclo de Diplomacia de Cumbres y el Foro China Select. Sin duda, estos encuentros nos permiten explorar cómo desde diferentes latitudes observamos los acercamientos entre nuestros países, a veces bajo condiciones tan diferentes como la diversidad que conforma la región. En los siguientes minutos abordaré brevemente los antecedentes de las relaciones comerciales entre China y América Latina y el Caribe, para enfocarnos después en la cumbre empresarial China-LAC, que es el tema que nos reúne el día de hoy. Primero veamos un poco de los antecedentes. Si bien podríamos remontarnos a la época imperial, por allá a la dinastía Ming, en donde se dieron los primeros intercambios comerciales entre lo que eran en aquel entonces las colonias españolas en el continente americano y China imperial, no se preocupen, no nos iremos tan atrás en el tiempo. Pero sí, no, mejor dicho, no quería dejar de mencionar esta ruta marítima, conocida como la Ruta de la Plata, o el Galeón de Manila, o la Nao de China, porque forma parte de los primeros encuentros comerciales globales, en lo que Gordon y Morales llamarían una de las primeras manifestaciones de globalización, y es la primera vía transpacífica que conectó a los pueblos que ahora conforman China y América Latina. Creo que es importante recordar este pasado, ya que tradicionalmente las normativas y las narrativas sobre globalización nos hacen mirar más hacia el Atlántico y no hacia el Pacífico. Pero vamos a enfocarnos más en la época contemporánea, iniciando con la segunda mitad del siglo pasado. Como seguramente varios aquí saben, durante la Guerra Fría, la República Popular China tenía pocos aliados en nuestra región, tan influenciada por el dominio estadounidense. Hasta después de la Revolución Cubana fue que en 1960 se dio la primera relación bilateral diplomática con China, para dar lugar hasta la década de los 70, cuando países como Chile, Perú, Argentina, Jamaica, México, Guyana, Brasil y Venezuela reconocieron a Beijing. A pesar de ello, más allá de pocos casos de excepción, la región de América Latina y el Caribe realmente no incrementó de manera importante el intercambio comercial con China. En aquel momento las relaciones se mantuvieron más bien en una dimensión principalmente política y diplomática, ya que las condiciones de desarrollo económico a ambos lados del Pacífico no les haría particularmente atractivos el uno al otro como socios comerciales, con mínimas excepciones. Esto fue cambiando hacia la década de los 1990, cuando la apertura económica de China y las reformas comenzaron a rendir frutos. China se convertiría, por un lado, en la llamada fábrica del mundo, requiriendo cada vez más materias primas, pero también por el otro, su población también se va a convertir en un mercado de destino y un importante punto de atracción para emprendedores de todo el mundo. Esta tendencia se incrementó hacia principios de este siglo con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, que le permitió tener mayor presencia en los mercados mundiales. Por un lado, sí ejerció cierta presión de competencia con países como México al coincidir su producción industrial en varios rubros, pero por el otro, va a demandar una gran cantidad de recursos primarios como minerales, recursos energéticos y recursos agrícolas de países como Chile, Venezuela o Brasil para satisfacer su consumo nacional. Ya para este momento, China ya se perfilaba como una gran oportunidad de negocio. La idea de que los más de 1.000 millones de chinos podrían convertirse en 1.000 millones de consumidores era algo que haría brillar los ojos de muchos emprendedores alrededor del mundo, y en América Latina no fue la excepción. Aún hoy de repente yo creo que varias aquí han escuchado esta frase de que si le puedes vender a cada persona en China $1, pues te vas a volver multimillonario, ¿no? O también vemos, por ejemplo, la gran cantidad de cursos que surgieron y que sigue habiendo de cómo hacer negocios con China. Estos fueron particularmente populares en la primera década de los 2000, y desgraciadamente muchas veces se dieron desde el desconocimiento o con una gran mitificación de lo que esto representaba. Por aquel momento, la mayor parte de las estrategias de la iniciativa privada para llegar a China se daba primordialmente a través de misiones comerciales.
La presencia de productores latinoamericanos en ferias comerciales o en ferias de inversión era limitada pero creciente. Sin embargo, el desconocimiento del mercado chino y sus condiciones era tal que la verdad la mayor parte de estos esfuerzos fracasaron. En mi experiencia personal, al visitar docenas, si no es que ya cientos, de ferias comerciales, sobre todo en la época entre el 2006, 2010, la mayor parte de los expositores latinoamericanos padecían de limitantes muy severas. Desde no tener materiales promocionales en chino y a veces ni siquiera los tenían en inglés, solamente en español, hasta no tener preparadas suficientes cantidades de muestras de sus productos, o peor aún, ¿no? Ni siquiera tenían suficiente como para satisfacer potenciales órdenes de compra. Ante estas condiciones, solamente las grandes compañías, o primordialmente las grandes compañías o grandes empresas, fueron las que comenzaron a tener participación en el mercado chino. O bien, recibían inversión solamente aquellos rubros que ya eran considerados estratégicos por parte del gobierno chino, típicamente con apoyo del sector público o a través de esfuerzos paradiplomáticos. Quizá donde había un poco más de éxito para los comerciantes latinoamericanos eran encontrar proveedores. Como saben, desde antaño, la feria de Cantón, ¿no? La feria de Guangzhou, había sido el evento por excelencia, y sigue siendo, en el que empresarios y comerciantes extranjeros encuentran productos de manufactura china para importar hacia sus países o hacia terceros. Pero este tipo de encuentros empresariales eran fundamentalmente comerciales, ¿no? Ya sea en el formato business to business o business to consumers, y desgraciadamente solamente lograban aumentar y alimentar esta narrativa de que los productos chinos estaban, como decían, ¿no? Invadiendo los mercados nacionales y desplazando a los productores nacionales. Y pues es en este contexto en el que en el 2007 nace la primera cumbre empresarial China, América Latina y el Caribe. Esta nace a iniciativa del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, o CCPIT por sus siglas en inglés, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde ese año se han organizado con éxito 16 ediciones con frecuencia anual, con una excepción que ya veremos más adelante, de manera alterna entre una ciudad en China y una ciudad latinoamericana. Con ello, poniendo atención en el año en que inicia, vemos cómo esta cumbre en particular precede al Foro China-CELAC en su formación por 8 años. Ahora vamos a ver un poco acerca de cómo inicia la cumbre, sus primeras ediciones y cómo fueron evolucionando con el tiempo. La primera cumbre tuvo lugar en Santiago de Chile y además del BID y el CCPIT, participó la CEPAL como uno de sus principales promotores. Esta primera cumbre reunió más de 500 participantes de 16 países de la región, bueno, más China, obviamente, y también contó con la presencia de una delegación de la Organización Internacional del Trabajo. No es de ninguna manera una coincidencia que este primer encuentro haya tenido lugar en este país. Un año antes, en 2006, China y Chile firmaron un tratado de libre comercio, pero además de ello, estos países ya habían mantenido una relación más estrecha en contraste con otras economías de la región. Chile fue el segundo país de América Latina y el Caribe en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, apoyó a China en su candidatura para entrar a la Organización Mundial del Comercio y en general se había convertido en un buen ejemplo de cómo una alianza con este país asiático podría traer beneficios a otras economías en un marco de cooperación sur-sur. Chile también había mantenido un importante superávit comercial con China y en general la perspectiva de crecimiento de la interacción comercial la convirtieron en un excelente ejemplo y un caso de éxito de los beneficios de una mejor relación con China. Y no como pues en muchos medios occidentales se estaba manejando, de querer enmarcar a China como una amenaza. Tampoco es coincidencia que la Organización Internacional del Trabajo tuviese presencia en esta primera reunión. Para ciertos países de la región, el surgimiento de China en el mercado internacional le representaba un reto importante, ya que fábricas, tanto nacionales como extranjeras, buscaron trasladarse a China aprovechando las condiciones de producción en el país asiático. Y esto representó un fuerte golpe para algunas industrias, sobre todo en países como México, ¿no? Aquí desde México la narrativa en aquel momento hablaba de la gran pérdida de trabajos
a lo largo de países como el nuestro, como muchos latinoamericanos, por lo que la cumbre dedicó un espacio para promover la generación de empleo como un beneficio de los intercambios dentro de la región. La segunda cumbre, por su parte, tuvo lugar en la ciudad china de Harbin y esta vez atrajo a más de 800 asistentes de 25 países. Con ello ya estamos viendo que se da un claro crecimiento en el número de participantes. En esta cumbre se firmaron más de 10 acuerdos entre asociaciones de negocios entre ambas partes, con contratos valuados en más de 500 millones de dólares a precios del 2008. En esta cumbre, este año, la cumbre comenzaría a adoptar su forma actual, en la que si bien la participación de empresarios y misiones exprofeso continúa hasta la fecha, una buena parte de su éxito deriva de los grupos y las asociaciones que se forman de manera bilateral, multilateral, minilateral o regional, desde las uniones entre cámaras de comercio, así como las uniones de asociaciones empresariales. Quiero señalar aquí que estas asociaciones empresariales operan de manera autónoma, pero dependiendo del país, se apoyan de los logros de las asociaciones estratégicas integrales que son conformadas por los gobiernos de China y los respectivos gobiernos latinoamericanos, pero no deben de confundírseles porque estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Lo que aquí estamos hablando son asociaciones que son conformadas sobre todo por la industria privada, mientras que las asociaciones estratégicas son conformadas como parte de acuerdos bilaterales y se dan a nivel de Estado. La tercera cumbre tuvo lugar en Bogotá, Colombia, y fue donde por primera vez se rompe el récord de asistencia de marca de 1,000 participantes. Esa cumbre fue la primera que tuvo lugar después de la publicación del libro blanco o el llamado White Paper de política china sobre América Latina y el Caribe. Y es en este documento que de hecho se menciona a la propia cumbre como el punto de encuentro de cámaras de comercio a ambos lados del Pacífico. En este punto creo que es importante recordar un poco el contexto de lo que estaba sucediendo hacia finales del 2008, principios del 2009, para poder ver cómo esto da un giro en la naturaleza de las cumbres. Como recordarán, entre 2008 y 2009, el mundo vivió una de las crisis económicas más graves desde la Gran Depresión de 1929. Todo comenzó en Estados Unidos cuando una burbuja inmobiliaria estalló y provocó que muchos bancos y entidades financieras quebraran o estuvieran al borde de la quiebra debido a las hipotecas de alto riesgo rápidamente a nivel global y hubo una fuerte contracción del comercio internacional, una gran caída de los precios de las materias primas y en general un aumento en el desempleo. Los países en desarrollo, como muchos en América Latina, fueron afectados debido a su dependencia de la exportación de recursos naturales y la inversión extranjera, puesto que éstas se redujeron considerablemente. Sin embargo, China jugó un papel muy importante en la recuperación global. Aquí, por ejemplo, vemos el contraste del crecimiento del PIB por ese tiempo. Vemos en la barra roja hasta arriba a China en contraste con las otras grandes economías mundiales. Y pues podemos ver que pues China siguió creciendo a un ritmo bastante importante. Esto lo logró a través de un masivo estímulo fiscal y una expansión del crédito y pues así logró mantener este crecimiento económico que le llevó a continuar demandando grandes cantidades de materias primas para su producción. Y esto último benefició particularmente a América Latina. Esto hizo que la relación entre nuestros países se fortaleciera durante y después de la crisis, ya que esto llevó a un incremento en el comercio internacional entre ambas regiones. Así, este entorno económico no solo redefinió las dinámicas del comercio global, sino que también puso en evidencia la creciente importancia de China como motor económico mundial y su impacto en América Latina. Así pues, con un renovado ímpetu, se da la cuarta cumbre en la ciudad de Chengdu. En esta ocasión hay presencia no solamente de participantes de América Latina y de China, sino de otros terceros países, para dar un total de 34 países participantes con más de 1,000 personas representándolos. Además, extiende la cumbre su duración para incluir ponencias sobre oportunidades de inversión proveídas por bancos chinos como el China Development Bank
el Minsheng Bank of China, o también otros bancos no latinoamericanos, como por ejemplo el Import-Export Bank of Korea o el Japan Bank for International Cooperation. Además, también hubo una mayor presencia de compañías transnacionales, así que desde ambas partes, como por ejemplo Haier o Cemex, ¿no? Cementos Mexicanos. A continuación, la cumbre de Lima de 2011 se redujo un poco en tamaño, pero no por ello fue menos importante. En esta ocasión se reunieron apenas 16 países de la región, con el principal objetivo de generar espacios para la integración económica y no solamente para el intercambio comercial, marcando un claro cambio de la estrategia china en nuestra región. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente ya no se trataba solamente de buscar oportunidades para la compraventa, aunque bien esto no se deja de lado en ninguna de las cumbres, sino que busca además identificar en nuestra región cuáles son las oportunidades para la inversión y el establecimiento de compañías chinas, tanto estatales, paraestatales o privadas, en América Latina. Esto se ve reflejado en el lema de esta cumbre, que fue un nuevo capítulo para la cooperación entre China y América Latina y el Caribe, y esto hizo ecos de los esfuerzos en los que el país anfitrión, en este caso pues Perú, que por cierto era un país que con China había firmado un tratado de libre comercio apenas 2 años antes de que tuviera lugar esta cumbre en Lima. Este fue el país que más recibió estos beneficios. Los primeros grandes proyectos de inversión comenzaron a gestarse a partir de este periodo, ya con un plan más en forma de una visión de mediano y largo plazo desde China hacia nuestra región. Por su parte, la sexta cumbre en Hangzhou, una ciudad que, por cierto, hermosísima. Ahorita algunas de las imágenes que veía en el video inicial me hizo recordar cuando tuve la oportunidad en particular de vivir un tiempo en esta ciudad. Bueno, estoy distrayendo un poquito. Es que China es muy linda, espero que todos tengan una oportunidad de conocerla. Eh, esta cumbre vería nacer a la primera Cámara de Comercio en conjunto, ¿no? Esto es un hito muy importante para la cumbre y en general para el sector empresarial en lo que nos atañe el día de hoy. Esta Cámara de Comercio en conjunto recibe el nombre de Consejo de Empresarios China América Latina. Además, en esta cumbre participaron otras compañías como por ejemplo Huawei, Baosteel, China Railway Construction, China Harbor Engineering, China Road and Bridge, y con esto podemos ver cómo la cumbre se comienza a perfilar en otra escala, ¿no? El evento de networking empresarial en el que empresarios ofrecen bienes y servicios a contrapartes interesadas seguirá siendo el evento icónico estrella de esta cumbre, pero cada vez más vamos a ver la presencia de estas grandes compañías como las que les acabo de mencionar y socios financieros. Y esto es algo que va a ser atractiva a la cumbre empresarial, no solamente a pues, empresarios, sino que cada vez más vamos a ver participación tanto de gobiernos locales como provinciales que buscan atraer inversión. En tanto las cumbres de 2013 y 2014 en San José, Costa Rica y Changsha, China, respectivamente, estas continuaron con el mismo formato de la cumbre de Hangzhou. Quizá lo más relevante en este periodo fue que en 2014 es cuando se conforma el Foro China-CELAC. Durante la visita del secretario general Xi Jinping a Brasilia, donde se gesta este Foro China-CELAC, hizo una mención directa de que la cumbre empresarial seguirá teniendo lugar, ¿no? Aunque ya se veía que los diferentes esfuerzos de la conexión entre nuestra región y China se iba a estar encauzando en el marco de cooperación del Foro China-CELAC. Y eso es lo que terminó sucediendo con esta cumbre, ¿no? De ser un evento independiente, eh, pasó a convertirse en uno de los subforos en las áreas específicas del Foro China-CELAC. Ya para 2015 tiene lugar la cumbre en Guadalajara, México, y aquí la cumbre rompe otro nuevo récord, alcanzando en esta ocasión más de 2,000 participantes, aunque la mayor parte de estos participantes van a ser del país anfitrión, ¿no? Por ejemplo, aquí unas estadísticas para la cumbre de Guadalajara: 3 de cada 4 participantes eran mexicanos, 1 de cada 5 eran chinos, y apenas 6% de los 2,000 participantes eran de los otros 23 países que estaban representados
en esta cumbre número 9. En tanto a la cumbre de Tangshan, se refuerza el mensaje de cooperación en el marco del foro China-CELAC, haciendo referencias constantes durante su presentación. Esta es una cumbre que es de las más, se les considera las más exitosas, ya que se alcanzaron acuerdos por 17,000 millones de dólares en contratos, ¿no? En 2017, la cumbre, por su parte, en Punta del Este, Uruguay, logró batir otro nuevo récord de asistencia con más de 2,400 asistentes provenientes de 40 países. Es decir, que nuevamente la cumbre convoca en Uruguay a no solamente países de la región y China, sino que también en esta ocasión vemos representación de otros países asiáticos y también de países europeos. Al año siguiente tiene lugar la 12ª edición en Zhuhai, que fue la primera que incluye una referencia directa a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto se da, digamos, como consecuencia o como efecto de la invitación que hace el secretario general Xi Jinping en su declaración de mayo de 2017 de que América Latina era la extensión natural de la ruta marítima de la seda, ¿no? Y que, bueno, como quizá también aquí varios ya saben, fue en 2018 que América Latina como región es oficialmente invitada a participar dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así, tanto en la cumbre de Zhuhai como en la de Panamá de 2019, se buscaron cimentar bases para consolidar este fin. Ay, continuamos. Si notaron aquí, en el año 2020, la crisis sanitaria global de COVID-19 devino en la suspensión de la cumbre, ¿no? En el año 2020 no vamos a tener una edición, sino que esta se retomada al año siguiente en la ciudad de Chongqing. Aunque las restricciones sanitarias van a seguir vigentes y los eventos, aunque sí hubo eventos presenciales, fueron desarrollados sobre todo en modalidad virtual o híbrida. Se restringió además el número de participantes presenciales, por lo que francamente los alcances de esta cumbre fueron limitados, pero con todo y ello sí se lograron avances en la cooperación. Por ejemplo, hubo un importante acuerdo firmado entre el gobierno de Salta, en Argentina, y la Tibet Summit Resources por 700 millones de dólares para la licitación de explotación de carbono de litio, ¿no? Aquí este es un claro ejemplo de cómo ya estamos viendo mayor participación de gobiernos locales o provinciales latinoamericanos en esta cumbre, cuyo principal objetivo va a ser mostrar cuáles son las oportunidades de inversión que pueden brindar hacia ya sea compañías chinas como este ejemplo que estamos dando, o bien a las diferentes eh, dependencias que puede haber un acuerdo de cooperación por ese lado. Por su parte, la edición 2022 tiene lugar en Guayaquil, Ecuador. Por cierto, en este momento, en el año 2022, ya se encontraba negociándose un tratado de libre comercio entre Ecuador y China. Entonces, aquí una de las cosas más relevantes de esta 15ª edición fue la presentación de la iniciativa de Guayaquil. Esta iniciativa de Guayaquil va a buscar mejorar la cooperación empresarial entre China, América Latina y el Caribe, y va a tener 5 importantes ejes estratégicos. En primer lugar, va a buscar continuar profundizando la interconectividad, no solamente en el nivel, digamos, nacional dentro de cada uno de los países, sino además buscar una mejor interconectividad dentro de la región, que es uno de los grandes retos pendientes para América Latina. Segundo, desarrollar la cooperación en innovación. Innovación se va a convertir entonces en uno de los nuevas áreas de oportunidad para trabajar desde China, con China como socio para América Latina. En tercer lugar, va a seguir o buscar continuar promoviendo la transición verde. Este tema de la sustentabilidad se va a convertir también en uno de los puntos más importantes que retomará no solamente esta iniciativa, sino
veremos más adelante cómo también se retoma. En cuarto lugar, acelerar el desarrollo de la economía digital, no solamente como consecuencia de la crisis sanitaria de COVID. Este tema de la economía digital es algo que ya venía haciendo eco desde 2016, 2017 en la cooperación del Foro China y América Latina. Veo que hay una mano levantada. ¿No? No, continúa, Perdón. continúa. Perdón, que dije, a lo mejor se me fue el audio No, o no, algo. no, no. Muy bien, muy bien. Como iba comentando, no solamente es algo que surge después de COVID, sino que ya le precedía, ya se estaba hablando acerca de establecer una ruta digital dentro de América Latina, pero la crisis de COVID-19 claramente mostró de manera muy, muy clara que esta era una necesidad muy grande dentro de nuestra región. Y quinto, buscar cumplir activamente responsabilidad social por parte de las diferentes empresas que conforman estos consejos y estas uniones. Así pues, como se observa, esta iniciativa de Guayaquil es un claro reflejo, por un lado, del momento en el que atravesaba el mundo, pero también deja en claro pues, el rezago digital de muchas zonas, ¿no? Que buscan entonces promover la innovación dentro de parámetros sostenibles y sustentables. Este tema de la sustentabilidad, de la innovación, del desarrollo digital, es algo que vamos a ver reflejado también en el marco del plan de cooperación que se da dentro del Foro China-CELAC para el periodo 2022-2024. Aquí ya comenzamos a ver entonces indicios muy claros sobre cómo, si bien la cumbre empresarial surge por separado y precede al Foro China-CELAC, cada vez más vamos a ver alineados los intereses y los objetivos también de la cumbre con aquellos que son declarados como parte del foro. Y por último, en esta exploración de la evolución de las cumbres empresariales, tenemos a la edición más reciente, que es la que tuvo lugar en Beijing apenas a finales del año pasado. En esta se dieron 4 subforos, uno sobre economía digital, otro sobre agricultura, un tercero sobre cultura y turismo y finalmente uno sobre desarrollo verde. Lo interesante de aquí es que además esta cumbre se llevó a cabo de manera paralela con la sexta CIE o la sexta Exposición de Importaciones Internacionales de China, que es, digamos, una feria comercial en donde proveedores de otras partes del mundo muestran sus productos. Una especie como de feria de Guangzhou, pero a la inversa, para que los compradores chinos puedan entonces adquirir estos productos. Y pues llama la atención que se haya buscado empatar estos dos eventos. Es la primera vez que en el CIE hay una amplia participación de expositores latinoamericanos con contraste, o mejor dicho, en contraste con previas ediciones de la CIE. De acuerdo con algunos medios, en esta cumbre empresarial en Beijing hubo más de 1,000 participantes. Así pues, después de todo este recorrido que hemos dado sobre la evolución de la cumbre empresarial desde su primera edición hasta la fecha, quisiera destacar las siguientes características. Esta cumbre, así como el Foro China-CELAC en general, muestran lo que Alden y Alves señalan como una característica fundamental de estas plataformas, que es que su institucionalización depende en gran medida de la contraparte china para su sustento. Segundo, sus principales agentes o actores son agencias de promoción del comercio, pero no se limita solamente a este rubro. Organismos como el CCPIT y el BID continúan dirigiendo y sustentando la realización de la cumbre, pero se apoyan de otros actores muy diversos. En particular para las ediciones con sede en China, el principal motor de acción se da a nivel provincial. Es decir, que es del gobierno provincial o a veces el gobierno municipal de la ciudad sede, que se encarga desde la organización logística hasta la provisión de fondos, lo cual nos habla de este acercamiento paradiplomático más estrecho. Y finalmente, algo que los he estado repitiendo a lo largo de este tiempo que me han cedido, que el evento clave por excelencia de la cumbre y el que sigue atrayendo más participantes es el llamado Business Matchmaking o la mediación de negocios.
¿no? Este formato, se generan unos como reuniones de introducción o de networking semiformales entre potenciales socios, eh, de acuerdo a los intereses de que el participante declara al momento de registrarse para la cumbre. Y, por ejemplo, puede ser una compañía china buscando un socio importador con distribuidoras en Centroamérica, o bien, digamos, una empresa chilena que busca colocar su producto en una cadena de supermercados especializados en la provincia de Zhejiang, por decirles estos ejemplos hipotéticos, ¿no? Ese, insisto, va a seguir siendo el que va a llamar al mayor número de participantes en todas las cumbres. Pero desde luego que este tipo de oportunidades se queda corto en términos de aporte económico al lado de convenios que se generan cuando, por ejemplo, una delegación estatal o provincial de alguna Secretaría de Economía local latinoamericana acude a fin de generar un nuevo parque industrial con inversión china, ¿no? O una nueva licitación de explotación de algún recurso natural. Estos convenios abren importantes oportunidades para la inversión china en la región y se generan en un nivel que de alguna manera como que logra escapar a la burocracia federal nacional que tienen muchos de nuestros países, en especial cuando existe algún tipo de resistencia política a, a la incursión extranjera, ¿no? Esto es algo que permite entonces que los gobiernos locales o los gobiernos estatales, independientemente de su relación con su respectivo gobierno federal, puedan tener la oportunidad de encontrarse en un espacio con China. También quisiera señalar aquí que ante la magnitud que ha cobrado la cumbre a lo largo de 16 ediciones, se han ido sumando diferentes foros dentro de la cumbre. Por nombrar algunos, tenemos al Foro China, América Latina y el Caribe para Infraestructura y Cooperación Financiera, el Consejo de Negocios China ALC, el Foro para la Cooperación de la Industria Verde, el Foro para la Cooperación Digital y desde luego el Foro de Think Tanks, y que por cierto, sobre este último, aprovecho para invitarles a que se suscriban y asistan a la conferencia de Diego Telias el 30 de agosto en el marco de este ciclo de conferencias para conocer más sobre este último foro. Y bueno, uno de los retos más grandes para medir el éxito de la cumbre es al respecto de la información disponible. Aquí, por ejemplo, les muestro algunos de los números, ¿no? Si bien en casi cada recuento se enumeran el número de reuniones y participantes y el valor total de los contratos, no se publica el seguimiento de estos. Es decir, que puede que haya una intencionalidad de compraventa, un acuerdo de inversión, como por ejemplo el que hemos reflejado aquí del 2016, que les contaba que fue este, gran, eh, este gran logro, ¿no? De 17,000 millones de dólares. Pero el problema es que ya después no se le da seguimiento, ¿no? En aquel momento es un acuerdo de intencionalidad. Ya si se lleva a cabo o no estos proyectos, ya no se registra o no se actualiza esa información. O como por ejemplo, la cumbre de Chongqing también fue bastante exitosa en este sentido. Se firmaron 8 acuerdos de cooperación con un valor contractual de 1,100 millones de dólares, pero la mayor parte de estos acuerdos aún no se llevan a cabo, todavía no se ejecutan, eh, ya sea porque no se van a llevar de acuerdo o simplemente porque se han retrasado en su ejecución. Pero nuevamente, al no tener la oportunidad de revisar estos números, es difícil ver y medir claramente el éxito de la cumbre empresarial. Además, también se da que la cumbre es apenas el primer encuentro entre partes y en especial cuando se trata de proyectos de mayor alcance, la negociación se gesta en su propio espacio, ya no como parte de la cumbre. Digamos, en esta cumbre hay un primer acercamiento y después se organiza una visita comercial o después se organiza una visita de promoción para inversionistas. Pero esto, a pesar de que sí es un logro que se le debería de atribuir a la cumbre, puesto que fue el primer punto de contacto, si dentro de la cumbre no se firma un acuerdo de intencionalidad, ya no cuentan como parte de los logros de la cumbre, ¿no? Así que por ambos lados es que tenemos este reto de poder medir, al menos en el valor comercial o el valor de inversión de los logros, cuánto es lo que auténticamente se lleva a cabo.
Además, otro reto en relación a esto es que también se dificulta poder establecer una causalidad entre el aumento de la inversión extranjera directa China a América Latina o el aumento de las exportaciones latinoamericanas al mercado chino, porque pues también hay esfuerzos individuales que no tienen nada que ver con la cumbre empresarial, ¿no? Son ya sea cuestiones de estas compañías chinas que llegan por su lado a América Latina o empresarios latinoamericanos que forman su propia misión para ir hacia este mercado. En cuanto a los retos pendientes, ¿no? Un poco ya pensando en esas perspectivas hacia el futuro, ¿qué es lo que nos espera de la cumbre? Yo considero que uno de los grandes temas pendientes de la cumbre es la participación efectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYMES siguen siendo en nuestra región un importantísimo actor económico y a pesar de su constante y creciente participación en la cumbre, sus logros son realmente aún una asignatura pendiente. Para ello, el papel de las cámaras de comercio y el Consejo de Negocios debe ser más proactivo tanto en sus capacitaciones como en los apoyos a estos emprendedores. En este sentido, la verdad es que el Banco Interamericano de Desarrollo se ha convertido en uno de los principales aliados de estos pequeños empresarios. El hacer esto no solamente beneficiaría a estos empresarios a través de la derrama económica, sino que también nos da la oportunidad de diversificar las oportunidades latinoamericanas en el exterior, así como mejorar la percepción de China como una oportunidad comercial para todos los niveles y no solo para las grandes compañías, además de que ayudaría a equilibrar la balanza comercial, en especial para aquellos países con un déficit comercial frente a China. Segundo, es que uno de los retos particular de las últimas ediciones es respecto a la derrama generada, ya que tanto por el número de participantes como por la localización del evento, la mayor parte de los beneficios se concentran en el país sede, en especial cuando este tiene lugar en América Latina. Si ustedes revisan la agenda de cualquiera de las ediciones, sobre todo las últimas, eh, podemos ver cómo una muy buena parte del programa se destina a las inversiones en ese país o a las inversiones o las oportunidades en esa localidad o en esa provincia. Aunque es lógico, ¿no? Y de esperarse que el comité organizador busque traer esos beneficios hacia su región o hacia su país, si este evento busca no perder su identidad como foro regional, tiene que poner más atención a este espacio. Y tercero, es que otra área pendiente es el seguimiento a la iniciativa de Guayaquil. Y en este sentido, yo considero que la perspectiva es más optimista, ya que los elementos que contiene no son solamente un reflejo de la preocupación latinoamericana, sino que también hacen eco de los esfuerzos del gobierno chino en dar un giro a, por ejemplo, hablar de la ruta y la franja verde o la ruta y la franja digitales, lo cual va muy de la mano con la propia iniciativa de Guayaquil. América Latina y el Caribe ciertamente necesitan un socio que les apoye en el rubro de desarrollo y China se encuentra en la mejor posición para ser este socio. Todo ello además está planteado dentro del marco del más reciente plan del Foro China-CELAC y se prevé que se continúe en esta línea para el próximo plan que iniciaría en el 2025. Ya a manera de concluir y pues aprovechando para agradecerles su tiempo esta tarde, quisiera subrayar lo siguiente. Que a pesar de los retos que presenta la participación de los pequeños y medianos empresarios, su rol en hacer que esta cumbre crezca es de destacarse, ya que continúa posicionando a China como un mercado de destino atractivo para productos latinoamericanos. En últimas ediciones, el papel que ha jugado la atracción de inversión, sobre todo por parte de los gobiernos provinciales, se ha convertido en un imán para la participación del sector público en la cumbre, que en alianza con el sector privado a ambos lados del Pacífico busca atraer inversión extranjera directa desde China. Y finalmente, esta cumbre empresarial es un ejemplo de cómo el Foro China-CELAC se ha convertido en el principal punto de encuentro para América Latina y el Caribe y China. Y a pesar de precederle, se encuentra ahora bajo este instrumento de cooperación, lo que le permite alinearse con otras iniciativas, como pueden ser otros subforos, o bien
la propia iniciativa de la Franja y Ruta, entre otras, bajo el marco de China CELAC. Espero que con este recuento, tengan un panorama más amplio, más completo acerca de la Cumbre Empresarial China, Latinoamérica y el Caribe. Quiero agradecerles su atención y espero atentamente sus preguntas. Muchas gracias.